Carta a los Colosenses, capítulo número 4, vamos a estar estudiando esta noche. Solamente vamos a leer los primeros 4 versículos, del 1 al 4 vamos a leer, ya después vamos a estudiar. Amén, dice la palabra del Señor, Colosenses, capítulo 4, del versículo número 1 al 4 nada más, leemos. Dice la palabra del Señor: los que tienen esclavos deben ser amos justos y tratar bien a sus esclavos. Recuerden que en el cielo también tienen un amo, que es el Señor Jesucristo. Dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Oren también por nosotros y pidan a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo estoy ahora preso. Pídanle a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Bueno, la versión que estoy leyendo de la Biblia es la traducción lenguaje actual. Casi siempre estoy variando, a veces estoy en la nueva versión internacional, a veces estoy en la traducción lenguaje actual, a veces estoy en la Reina Valera 1960, pero es la misma palabra de Dios y hay algunos capítulos o versículos o algunos evangelios que cuando lo leo me llama más la atención y es a la que termino usando, amén. Pero qué bendición, vamos a orar, oramos. Amado Dios, gracias por este tiempo que estamos teniendo aquí reunidos, Señor. Tu palabra, Señor, dice que cuando oramos con toda fe y confianza, Señor, en ti, se responden, Señor, las peticiones, amado Dios, todo cuando son conforme a tu voluntad, amado Dios. Y, Señor, te pedimos que esta noche, Señor, tu palabra, Señor, viva y eficaz, sea predicada aquí, Señor, en este lugar y sea entendible, Señor, como aquí lo acabamos de ver, Señor, que lo podamos exponer con la mejor claridad posible, Señor, y que también nuestros corazones y mentes estén prestos, Señor, a recibirla, a entenderla, Señor, y también a ponerla en práctica. Bendice nuestras vidas, también los que van a ver esta enseñanza a través de los videos, Señor, también que puedan recibir esta palabra, Señor, y que también puedan ser bendecidos. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por quien te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si nos damos cuenta en la lectura que leímos, el primer versículo del capítulo 4 de Colosenses, que comienza diciendo, los que aún tienen esclavos, ahí dice los que tienen esclavos, pero incluso en otra traducción lo leí y le estoy agregando porque en la traducción que lo estoy leyendo aquí, que es la traducción lenguaje actual, dice, los que tienen esclavos deben ser amos justos y tratar bien a sus esclavos. Y leía en otra traducción que dice, los que aún tienen esclavos, traten bien a sus esclavos. Se imagina usted a unos cristianos en la actualidad teniendo esclavos, ¿se imaginaría usted? ¿Verdad que en esta actualidad nosotros ya no diríamos, ese cristiano tiene esclavos, o ese que se dice ser cristiano, miren cómo trata a la gente, ¿verdad? O mire cómo tiene a sus trabajadores como esclavos todavía, o cómo alguien que dice ser cristiano todavía puede creer que se debe de esclavizar a la gente todavía, ¿verdad? Es algo muy diferente a lo que actualmente vivimos, pero realmente eso de la esclavitud no tiene mucho que terminó. Posiblemente en alguna parte del mundo todavía hay algunas personas por ahí perdidas que todavía están viviendo la esclavitud. En algunos lugares remotos todavía están viviendo la esclavitud. Sin embargo, la esclavitud que fue por mucho tiempo, para algunos fueron esclavos porque ya no tenían de otra. Para algunos terminaron siendo esclavos porque se aprovecharon de ellos. Algunos realmente les fue bien cuando terminaron siendo esclavos.
¿Saben por qué? Porque muchos terminaban siendo esclavos en aquellos tiempos por la pobreza, porque no tenían nada o porque se terminaban endeudando y al final el amo terminaba comprando sus deudas o el que los compraba terminaba comprando sus deudas y decir, ok, ya no vas a ir a la cárcel, no vas a perder tu familia y vas a venir a mi casa, yo te voy a dar de comer, o sea, vas a ser mi esclavo, vas a ser mi sirviente. Y les iba mucho mejor, hasta tenían comida. Acuérdense del hijo pródigo que dijo, aún los esclavos que viven en la casa de mi padre, aún los que sirven en la casa de mi padre, comen mejor que yo, están mucho mejor que yo aquí estoy padeciendo. Para algunos la esclavitud era como lo mejor, les iba bien todavía porque se salvaban y alguien se hacía cargo de ellos. Los que tenían esclavos también tenían que hacerse cargo de los esclavos, no era nada más de que tengo esclavos, no, también había leyes, habían quienes abusaban. Acuérdense que también José terminó siendo esclavo en Egipto y le fue bien, terminó siendo el gobernador de Egipto y terminó salvando a su familia. Pero ¿cómo terminó José siendo esclavo? Porque lo iban a matar sus hermanos. ¿Se acuerdan que la intención de sus hermanos era matarlo? Lo tiraron en un foso y querían matarlo y después se les removió la conciencia y el corazón y dijeron, no, mejor saquémoslo de allí, mejor no dejemos que se lo coman los animales, mejor, ¿saben qué? Mejor vendámoslo. Mejor que estos, cabal iban pasando unos que venían de ir a comprar esclavos en otro lado, llevaban esclavos, así iban de camino para Egipto, iban y llevaban sus esclavos. Dijeron, miren, allá van unos que andan comprando esclavos, vendámoselos. Se lo dieron y se llevaron a José. Entonces, pero este versículo que estamos leyendo va más apegado o sigue hablando de lo que habla el capítulo número 4, el capítulo número 3, porque el capítulo número 3 dice, siervos obedezcan a sus amos. En el versículo número 3 está hablando de eso, dice, siervos obedezcan a sus amos. Y aún en esa enseñanza del capítulo número 3 nos daba una enseñanza a nosotros mismos, a nosotros como cristianos. Ustedes que también son trabajadores, nosotros somos trabajadores, ¿verdad? En el trabajo yo les he contado que a mí yo parece que estoy en guerra con mi patrón, a veces les digo. Y parece que estamos siempre así como ¿verdad? Pero la semana pasada aprendíamos que nosotros tenemos que, cuando nosotros trabajamos, incluso Pablo nos dice, ustedes en su trabajo, aunque el patrón los ponga a hacer cosas difíciles, aunque el patrón no los entienda, aunque ustedes mentalícense y ustedes hagan las cosas como para el Señor. Y eso es fácil decirlo así como yo lo estoy diciendo, pero ustedes no conocen a mi patrón, por eso no saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Ya a la hora de estar ahí, que tu patrón te diga las cosas a la brava o a la ligera, o hazlo ya, o él no está ahí, y él no sabe exactamente cómo hay que hacerlo, y él te dice, pero todavía no lo has hecho, y él porque no está ahí, ¿verdad? Pero, y en ese momento del calor y ese momento de uno de la presión, y en ese momento usted cree que uno se pone a meditar y uno dice, la palabra del Señor dice que cuando yo estoy aquí trabajando tengo que hacerlo como para el Señor. En esos momentos uno quiere casi agarrarse con el patrón. En esos momentos uno se le olvida todo eso. Pero la palabra del Señor es eficaz y lo ayuda a uno su carácter, y aunque sea un poquito uno se retiene un poco y uno se sujeta un poco, y aunque no diga uno lo estoy haciendo, voy a hacer las cosas bien, y se le vengan todos estos versículos en la mente, pero Dios obra en uno y le da paciencia a uno, y uno tiene paciencia y hace las cosas bien, y uno dice, bueno, no lo voy a hacer para la compañía, no lo voy a hacer para el patrón, no lo voy a hacer para esto, pero lo voy a hacer para el Señor. Lo voy a hacer porque he aprendido en la palabra del Señor que dice en Colosenses capítulo número 3 que cuando hagamos algo lo hagamos como para el Señor, porque así dice, amos, cuando siervos, dice siervos, cuando hagan algo háganlo como para el Señor, obedezcan a sus amos, obedezcan a sus patrones.
Y cuesta eso de obedecer a los patrones. O sea, esa es la primera parte. Amos, sirvientes, trabajadores, obedezcan a sus patrones, obedezcan a sus amos. Y ya en el versículo perdido, le llamo yo, es el versículo que terminó estando en el capítulo número 4, pero era del capítulo número 3. En ese ya va la otra que dice, los que tienen esclavos, o sea, los amos que tienen sirvientes, traten bien a sus sirvientes. Trátenlo bien, es un consejo, trátenlos bien. No está mi patrón aquí, yo quisiera que estuviera aquí para que escuchara estas palabras, ¿verdad? Patrón, no nos esclavice mucho, no nos trate como esclavos. Pónganle share ahí, si suben el video, mándenselo por mensaje ya. No, tampoco, ¿verdad? Pero es lo que la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros. Los que tienen aún esclavos los que tienen esclavos o aún esclavos, deben ser justos y tratar bien a sus esclavos. Deben ser justos. A usted lo dejan esto es como si a usted también lo dejan como de encargadito ahí de los trabajadores. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Trátelos bien, trátelos justamente, ya no se vaya a empezar a creer el patrón ya. Por ahí ya no quiero seguir hablando del trabajo ya, porque esto no se trata de hablar del trabajo. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Si lo dejan a usted como un poco de encargado, ¿qué dice la palabra del Señor? No empiece a sentirse ya el dueño de la compañía. No. Trate a los trabajadores como es digno. Trátelos como es justo, porque usted es un hijo de Dios. Aquí estamos hablando porque esta carta es para los cristianos, para nosotros. Vaya, a los del mundo no podemos irle a decir, traten bien a los trabajadores, porque lo dice la palabra del Señor. Ellos no van a captar esto, pero es para nosotros. Esta es una enseñanza para nosotros. Nosotros como cristianos, más que nunca, nosotros debemos de tratar bien a las personas con amor, enseñarles con paciencia. ¿Por qué? Porque lo hacemos como para Dios. Aparte de que porque las leyes dicen que tenemos que darles break, que porque tenemos que tratarlos bien, porque no tenemos que maltratarlo, las leyes lo dicen eso, y las personas en el mundo intentan o se esfuerzan, o la compañía presiona para que los encargados traten bien a los trabajadores, porque la ley lo dice. La ley del Estado, la ley de California, la ley de Estados Unidos, porque las leyes lo establecen. Pero las leyes de los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Pero nosotros estamos aprendiendo esto. Pablo nos enseña esto. Ustedes aún más, dice Pablo. Ustedes aún más. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un amo allá en el cielo. Porque ustedes también, dice Pablo, ustedes vienen siendo como esclavos también. No esclavos literales como antes, sino en la manera de que nosotros ya no nos mandamos a nosotros mismos. O sea, nosotros ya no hacemos lo que queramos, nosotros hacemos lo que Cristo quiere. En esa forma o en ese aspecto, nosotros venimos siendo esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos a decir, yo hago lo que quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a tomar mis propias decisiones. No, nosotros le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo decida? Señor, ¿cómo quieres que yo viva mi vida? En ese aspecto. Por eso dice Pablo, ustedes también tienen un amo. ¿Cómo quieren que sus amos los trate? ¿Cómo quieren que Jesucristo los trate? ¿Cómo quieren que Dios los trate? Quieren que los trate bien, ¿verdad? Entonces, traten bien a sus trabajadores, traten bien a sus sirvientes, trátenlos bien, porque ustedes quieren ser bien tratados también. Y continuamos, cerramos aquí el versículo perdido del capítulo número 3. Pero ahora vamos a ir a lo que se refiere al capítulo número 4, que cambia un poquito de tema y habla acerca de la oración y acerca de lo importante que es la oración. En el versículo número 3 del capítulo número 4 de Colosenses, Pablo empieza diciéndole a los hermanos y les dice, dediquen siempre tiempo a la oración. Pablo les dice, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios en la oración. O no solamente en la oración, pero en todo tiempo denle gracias a Dios. Todo el tiempo, denle gracias a Dios. Todo el tiempo denle gracias a Dios. Pero lo primero que comienza diciéndoles ahí es,
dediquen tiempo en la oración. Hermanos, los motiva y les dice, amados hermanos, porque Pablo siempre así habla, amados hermanos en Cristo Jesús, dedíquenle tiempo a la oración. Dediquen tiempo a la oración, de una forma de motivación. Algunos cuando predican lo dicen en forma de exhortación. Póngase a orar, o ore más, ¿verdad? Pero yo lo quiero compartir de la manera que lo dice Pablo, de una manera de motivación, que Pablo dice, hermanos, dediquen tiempo a la oración. Y por eso esta carta es para la iglesia, es para nosotros. Pablo nos exhorta, nos motiva y nos dice, amados hermanos, dediquen tiempo a la oración. ¿Verdad que es fácil decirlo? Pero cumplirlo, ¿qué tan fácil será? Le dedicamos tiempo a la oración, le dedicamos tiempo a orar. Mire que Pablo, como dice la palabra del Señor, o como dicen por ahí, no es solamente de decirlo, ¿verdad? No es solamente decirlo, sino que también hay que hacerlo. El que lo dice es porque lo hace, ¿verdad? O como dice la palabra del Señor también, nadie puede dar de lo que no tiene. Es como decir, nadie puede enseñar lo que no hace. Nadie puede tener autoridad de decir, hagan esto si no lo hacen. Primero hay que hacerlo. Pero Pablo es un ejemplo de oración. Y es que tantos siervos de Dios son ejemplo en oración como Pedro, como, por no mencionar tanto, el mismo Señor Jesucristo, el más grande de todos. Pero Pablo, si hubiera tantas cosas que le podemos resaltar a Pablo, pero si quisiéramos resaltarle también, entre todas las cosas que hay que resaltarle a Pablo, también hay que resaltarle de que Pablo fue un hombre de oración. Pablo fue un hombre de oración. Incluso en Hechos, narra la palabra del Señor que dice que Pablo y Silas estaban orando fervientemente, y también no solamente estaban orando, sino que estaban cantando coros, estaban adorando a Dios, cuando dice que de repente, ¡pum!, dice que un terremoto, ¡pum!, fuerte. Dice que hasta las cadenas se rompieron. Y dice que ¿cómo se llama? El carcelero dice que cuando tembló y las paredes, hasta las puertas creo que se abrieron y se derrumbaron por ahí las paredes, y dice que se rompieron las cadenas, y dice que aquel escuchó que las cadenas se habían roto, y dice que el carcelero dice que sacó la espada y se iba a matar, porque en esos tiempos el que no cuidaba bien a sus presos pagaba con vida. Dijo aquel, antes de que me maten me voy a matar yo de una vez. Y dice que sacó la espada, hasta se escuchó el filo que salió, y a matar se iba. Cuando dice que Pablo le gritó, alto, detente, alto, no te mates, aquí estamos, nadie se va a huir, ni vamos a huir, aquí estamos, dijo Pablo. Pero ¿cuándo aconteció eso? Cuando dice la palabra del Señor en Hechos, que dice que Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando cánticos de gracias a Dios. Estaban adorando al Señor. Por eso Pablo dice, dedíquenle tiempo al Señor y también denle gracias en todo momento. Pablo estaba en la cárcel y estaba orando y estaba dándole gracias a Dios. Nosotros, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Solo le damos gracias a Dios cuando nos va bien, o le damos gracias a Dios en todo tiempo? Si viene en su carro, aproveche ese tiempo que viene en su carro, dele gracias a Dios. Ponga una alabanza o ponga algo, pero venga meditando en vez de venir pensando tal vez en que, que si el trabajo cómo quedó, mañana cómo le voy a hacer, o venir pensando en otras cosas. Hay que aprovechar un poquito de espacio, un poquito de tiempo y decirle, Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque me guardaste. Señor, gracias. Meditar en oración, o sea, eso es aprovechar y dedicarle tiempo al Señor. En vez de decir, se atravesó un carro, ahí va un carro bien rápido, en vez de ir contando los carros, que yo lo digo por experiencia. Yo que voy solo a trabajar, a veces me toca que ir ahí distrayéndome, como que el carpool va bien lleno, que aquel carro va fuera del carpool y me va ganando, va hasta allá, y el tráfico va corriendo igual, el del carpool va corriendo igual que los de afuera, y vea que el carro va afuera, yo voy en el carpool y aquellos van más rápido y lo alcancé y todo eso. En vez de a veces irnos distrayendo con eso, a veces tenemos que dejar esas distracciones un poquito
y dedicarle tiempo a la meditación y a la oración a Dios. Aprovechar ese tiempo también. Eso es de aprovechar. Pero en el testimonio que aconteció cuando Pablo estaba orando, porque estamos hablando de que Pablo era de oración también. Dice que eso sirvió de testimonio, porque Pablo, podríamos usar vamos a decir, pudo Pablo haber usado eso como decir, bueno, Dios permitió esto para que nosotros nos escapemos, ¿verdad? Ya estamos libres, escapémonos. Ahí el carcelero que se mate si quiere. Dios ya nos salvó porque quiere que vayamos a salvar otras vidas. Pero Pablo y no se escaparon. Dice que el carcelero cuando vio el testimonio de ellos, dijeron, estos no se fugaron. Por eso más adelantito vamos a hablar de lo importante que es mantener el testimonio de nosotros. Pablo mantuvo el testimonio de él y se quedó ahí en la cárcel. Dijo, más importante es el testimonio de que yo de aquí no me voy a escapar, no nos vamos a ir. Dice que el carcelero cuando dijo, no puedo creer que ustedes están libres y no salieron corriendo. Dice que dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para recibir al Señor Jesucristo en mi corazón? Yo me quiero arrepentir. Y Pablo dijo, aleluya, gloria a Dios, aquí una vida se salvó y se va a salvar toda su familia y se van a salvar todos. Y Pablo viene y dice, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu único y salvador y recíbelo en tu corazón. Y aquel dijo, yo me arrepiento, yo lo acepto y ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Y empezó a hacer más preguntas y ¿qué más tengo que hacer? Y ese es un testimonio del poder de Dios. Y entre esos hay muchos ejemplos, mucho más. A Pedro también le pasó. Pedro también estaba en la cárcel una ocasión y dice que mientras esto fue, digamos que aparte de que Pedro también estaba orando, pero dice que aquí va el aprendizaje para nosotros, la iglesia también, lo importante que la iglesia siempre esté en oración. Amén. Dice la palabra del Señor que también en otra ocasión, esa es otra historia, ya salgamos de la historia de Pablo, en la historia de Pedro, también mientras Pedro estaba en la cárcel, dice que la iglesia estaba orando. La iglesia estaba en oración fervientemente. Y también aconteció un milagro similar al de Pablo, que también sucedió casi lo mismo. Pero dice la palabra del Señor de que eso aconteció mientras la iglesia estaba en oración. Y dice que todavía la iglesia estaba en oración cuando de repente dice que alguien tocó a la puerta. Y Dios ya había libertado a Pedro de la cárcel también. Y llegó ahí. Y vino a contar lo que Dios había hecho. Entonces, la iglesia estaba en oración también. Eso es lo mismo que Pablo está diciendo. Pablo está enseñando, dice, ustedes dedíquenle tiempo en oración porque nosotros también oramos por ustedes. Todos debemos de orar unos por otros. Entonces es lo que dice, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Oren también por nosotros. Y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo estoy ahora preso. Por si todavía usted no estaba ahí muy seguro por qué Pablo estaba en la cárcel. ¿Por qué Pablo estaba en la cárcel? Por eso mismo, precisamente dice Pablo. Por predicar, por anunciar la palabra del Señor, por predicar a Cristo, por predicar el mensaje de salvación. Dice, precisamente por anunciarlo estoy ahora preso. Pídanle a Dios que yo pueda explicar este mensaje con toda claridad. Pídanle a Dios, oren. Y cuando oramos tenemos que ser sabios también para orar. También la palabra del Señor dice que nosotros no oremos también como, ¿cómo se puede decir? Arrebatadamente o nada más como orar como algunos oran, dice la palabra del Señor, como con palabras repetitivas, nada más. No es de que si usted se pone a orar con palabras repetitivas, no quiere decir que el Señor no le va a responder, pero la palabra del Señor dice que también cuando oremos tenemos que ser sabios, tenemos que ser precisos, exactos. Cuando usted ora, piense bien en qué va a pedir, en qué va a orar. Y dice, Señor, específicamente, Señor, lo que yo te estoy pidiendo es esto, lo que yo quiero es esto, pero serle específico y hablar personalmente. Tal vez no ponerse un ejemplo, le voy a poner yo, ¿verdad?
¿cómo le podría decir? Tal vez no ponerse a decir Señor, o tal vez no ponerse a orar repetitivamente solamente como el Padre Nuestro, por ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tal vez no eso, es bueno que ore con el Padre Nuestro, pero no quiere decir de que usted todo el tiempo se ponga a orar repetitivamente el Padre Nuestro, sino que puede empezar la oración con el Padre Nuestro. Puede decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Perdónanos. Y así puede empezar a hacer usted la oración, perdónanos. Y después usted ya se puede ir introduciendo en su oración. Perdóname a mí, y yo voy a intentar, o yo voy a hacer lo posible, o voy a hacer el esfuerzo por perdonar a los demás, porque tú me has perdonado a mí. Gracias por perdonarme, me arrepiento, Señor, de las faltas que yo he hecho. Perdóname, quiero hallar gracia, Señor, delante de ti. Perdona mis faltas, ayúdame a cambiar, ayúdame a transformar mi vida. Quiero dejar la vida vieja, Señor, quiero empezar una vida plena, porque eso hemos aprendido en Colosenses, a vivir una vida plena en Cristo, a vivir una vida nueva en Cristo. Y en nuestras oraciones debemos de ser así de específicos, de decirle, Señor, yo quiero vivir una vida plena en ti. Que yo no necesite nada ya de allá afuera. Yo ya no quiero necesitar nada del mundo. Ya no quiero necesitar de los placeres del mundo, amado Dios. Quiero solamente vivir para ti. Quiero vivir una vida plena en ti. Quiero, Señor, ya no sentir necesidad de allá afuera. Yo solo quiero sentir que te necesito a ti. Y quiero sentirme pleno en ti. Que tú satisfagas todas mis necesidades, porque tú eres el que suple las necesidades de mi vida. Porque es el que me transforma, tú eres el que me guía. Señor, tú has creado una nueva vida en mí y quiero vivir esa nueva vida en mí. O yo quiero vivir esa nueva vida en ti. La quiero vivir, la quiero sentir. Y así en su oración, claro, siendo específico, pidiéndole a Dios con sinceridad y después de pedirle y también darle agradecimientos. Eso es lo que Pablo dice, pídanle a Dios en mí, pídanle a Dios por mí con claridad, sean específicos, pídanle para que, incluso Pablo no dice pídanle para que yo ya salga pronto, pero hay una cosa que Pablo dice, pídanle para que esta palabra de Dios, esta palabra pueda ser anunciada libremente, porque aunque yo esté preso, pero que los que están allá afuera puedan predicar la palabra libremente. Es algo que nosotros podemos orar, y sabe que muchos han estado orando porque anteriormente se estaba, ¿cómo le puedo decir? Se estaba bloqueando mucho lo que es predicar la palabra del Señor, se estaba bloqueando mucho con el presidente anterior. Que ya no puedes predicar esto, que tienes que tener cuidado, ya algunas versiones de la Biblia ya no las puedes predicar, la Biblia tienes que acomodarla y si no la predicas tal y como está escrita, te puede caer la ley. Eso es lo que estaba pasando con los presidentes, con el presidente anterior, para ser un poquito más específico. Pero Dios abrió puertas, ahí está Donald Trump con todas y sus loqueras que hace, pero por alguna parte, para conveniencia de las cosas de Dios, ahí está Donald Trump, que incluso ha cambiado algunas leyes y ha reformado algunas leyes para sobreguardar la palabra del Señor. Y eso es parte de la oración, porque muchas iglesias han estado orando para eso. Porque ¿sabe qué decían las leyes anteriores? Para ser claros, decía, ya no van a haber nada más 3 baños. Ahora ya no tienen que haber nada más 2 baños, tiene que haber un baño más. Y presionan a la iglesia. Y van presionando a la iglesia para que tiene que predicar a como las leyes terrenales lo dicen. Pero viene Donald Trump y viene a defender la palabra del Señor y dicen, los que no quieren obedecer la palabra del Señor, nadie se está metiendo con ustedes, hagan lo que ustedes quieran, vivan su vida. Pero también tienen que respetar la palabra del Señor, y los que guardan la palabra del Señor, y déjenlos a ellos predicar la palabra del Señor. Porque literalmente nosotros no vamos a ir allá afuera a pelearnos con medio mundo y a decirles cómo tienen que vivir su vida. Nosotros solamente les exponemos la palabra del Señor, y el que quiere creerla la va a creer y el que no, no. Pero es cosa de libertad, estamos hablando de libertad. Que dice Pablo, dice, yo estoy aquí preso y no me estoy quejando, no estoy diciendo vengan a sacarme de aquí de la cárcel. No, si tengo que padecer, voy a padecer.
Pero hay algo que hay que poner en oración, dice Pablo, y dice que la palabra del Señor pueda ser predicada con libertad. Que la palabra del Señor pueda ser predicada libremente. Eso sí les voy a pedir, oren. Y que no solamente pueda ser predicada libremente, sino que también pueda ser predicada con claridad. Que los que la prediquen bien, que la expliquen bien, que pueda ser entendida, que la entiendan. Entonces, oren para que Dios le dé sabiduría a los predicadores. Oren, pídanle eso. Amén. O sea que esto lo que estamos hablando es para que nosotros cuando oremos sepamos por qué orar. No diga, ay, yo ya solo oré 5 minutos porque yo ya no sé ni por qué seguir orando. Si hay tantas cosas por qué orar, aquí está diciendo.